mucho gusto verle, saludarle. Estamos tocando temas escabrosos y sabrosos. Yo espero que usted no se espante, ¿verdad? Y diga, mejor me voy. Pero yo creo que vale la pena que nosotros podamos conocer la palabra del Señor y poder tomar una decisión en nuestra vida. Sobre todo que usted sepa que los temas que estamos tocando son de estudio, no son de imposición, son de conocimiento para que usted esté enterado y usted pueda tomar una decisión concerniente a lo que debe y lo que no debe de hacer. Amén. Y que no se deje mover por la ola de la tradición, no se deje mover por la ola de la emoción, no se deje mover por este mundo, sino que tenga sus pies bien centrados en lo que usted quiere y en lo que usted va a hacer de hoy en adelante. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, si te hemos fallado. Te pedimos perdón esta mañana, Señor, por lo que te hemos fallado. Señor, ten misericordia de nosotros. Y te pido, Señor, esta noche por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos dé orientación en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, tu palabra a tomar decisiones en nuestra vida. Nos ayude a tomar el rumbo correcto en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Quita todo tabú, quita toda religiosidad, toda tradición, toda mentira y todo engaño. Por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar. Pues el tema de esta noche quiero hablarle de los orígenes de la Navidad. Bueno, Génesis 11, versículo del 1 al 9, no lo busque. Hablamos la clase pasada de los orígenes de Babilonia y vimos que toda religión, brujería, astrología, hechicería, adoración, idolatría, está los orígenes en Génesis 11 en Babilonia. Dijimos que Babilonia significa mezcla o confusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fundó Babilonia? ¿Recuerda usted? Nimrod, que significa impiedad o rebelde. Y vimos que este hombre llamado Nimrod fue el primer poderoso de delante de Dios, que significa que se oponía a Dios. Él se levantó en lugar de Dios y recuerda que él era hijo esposo de una mujer llamada Semiramis. ¿Recuerda? Le dije que Semiramis era su madre, pero también hacía la función de esposa. Así es que Nimrod era su hijo esposo o su hijo amante, y Semiramis era su madre y su amante o su esposa al mismo tiempo. En la unión de ellos dos, recordará usted que le comenté que dieron a luz a un hijo llamado Tamuz. Tamuz, que habla la Biblia de él. Ahora bien, vamos a comenzar con esto. El comienzo de los orígenes del árbol es en Europa, cuando los celtas comenzaron el solsticio de invierno, adoraban al sol, adoraban y adornaban el árbol sagrado, que significaba asegurar el regreso del sol, que es realmente los orígenes de Nimrod. Recordará que yo le compartí que Nimrod, hay muchas historias acerca de Nimrod y muchas hipótesis, muchas historias acerca de él, pero la más cercana es que el hijo llamado Tamuz, la madre inventó el cuento, la historia, que concibió por milagro divino y que Nimrod iba a resucitar ahora en ese hijo llamado Tamuz, y que concibió milagrosamente, y cuando nace el niño lo carga en brazos, y ahí nace por primera vez en toda la historia de la humanidad la adoración a la reina de los cielos. Y así dice la Biblia. Ahí nació la adoración a la reina de los cielos,
porque ella se levantó a un nivel de la madre diosa. Y ahí por primera vez lo que ella da a luz se le conoce, o ella lo manifiesta así, como el niño Dios. Entonces carga al niño Dios y se empieza a venerar, a honrar y adorar tanto al niño Dios como a la reina de los cielos. A lo largo de toda la historia, esta mujer llamada Semiramis ha ido cambiando de nombre a Ishtar, Astoret, Astartet, en Pomona, en algunas culturas, en algunas religiones con otros nombres. Ella le han ido cambiando el nombre. También a Nimrod le han ido cambiando el nombre conforme las civilizaciones. Recuerda usted que Dios confunde las lenguas. Y entonces todos los que estaban ahí, las villas que ellos iban fundando, recuerda que Génesis 10 empezó hablando de cómo las familias se fueron, y luego Génesis 11 nos habla cómo Dios les confundió las lenguas por lo que ellos estaban haciendo. Y cada villa que ellos hacían y cada villa que ellos fundaban, porque recuerde que del diluvio primero todos hablaban la misma lengua. Los 3 hijos de Noé estaban juntos, todos estaban juntos, todos hablaban la misma lengua. Todavía no había separación, todavía no había dispersión en la tierra. ¿Se acuerda? No había dispersión. ¿Cuándo hubo dispersión? Cuando Dios les confunde las lenguas, ellos se dispersaron. Al dispersarse, empieza entonces a fundarse en Europa, en África y en varios países, principalmente europeos, se empieza a fundar esto. Entonces, la Iglesia Católica, amado hermano, buscó mucho tiempo después unir esta tradición. Quiero decirle que la Navidad y los hechos de la Navidad, no vamos a hablar de una religión, no vamos a hablar de una religión, pero hay una enciclopedia católica, hay una enciclopedia británica, hay varias todas las enciclopedias del mundo que usted pueda agarrar, todas de la historia hablan de la Navidad y hablan de los orígenes. Incluso la Iglesia Católica en sus bibliotecas y en todos sus estudios hablan de la Navidad y de los orígenes. Y esto no es un secreto. El problema no es la historia, el problema somos nosotros. El problema no es la palabra, el problema es la aplicación de la palabra, cómo lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Por eso todas las preguntas que formularon tienen que ver con este estudio. En Europa, ahora usted se acuerda que Jafet, que significa expansión, que es uno de los hijos de Noé, fue a poblar parte de Europa, Asia. Y vemos nosotros que la adoración al árbol empezó en los pueblos nórdicos. Por ejemplo, Noruega, Holanda, Suecia, ese tipo, Finlandia, ese tipo de países donde incluso tienen ellos también una, como los griegos tienen una, ¿cómo se llama? Mitología. También existe una mitología, por ejemplo, de esos países nórdicos. Y la Iglesia Católica, escuche, y ellos mismos lo saben, en la tradición con la Virgen María, promovió que se armara el día de la Inmaculada, se tomó el día de la Inmaculada Concepción para tener supuestamente suerte, se tomaba esa imagen y se armó de tal forma para reconocer a la Virgen en ese día de la Navidad. La Iglesia Católica tomó las costumbres de los celtas. Los celtas era el pueblo de aquellos lados por Irlanda, por Inglaterra, por Escocia, y sus sacerdotes, los druidas, ellos celebraban el día de Samhain. ¿Se acuerda usted? Bueno, no hablamos esto del Día de los Muertos, pero lo que es el Día de los Muertos y Navidad está ligado. Todas estas fiestas paganas, amado hermano, empiezan prácticamente desde septiembre, cuando yo le empecé a compartir del calendario satánico. ¿Se acuerda? Que fue hace como 3 meses. Empezamos con esta serie de estudios. Y todo viene desde ahí. Y el Halloween
amado hermanos, lo que antecede a la Navidad. Los druidas, que eran los sacerdotes, adoraban el roble, lo adornaban, y el pueblo celta era el que venía y rendía tributo, adornaban el árbol. Todo esto antes de que México se descubriera, o se descubrieran, por ejemplo, las pirámides, la Tenochtitlan, que se descubriera América. Todo esto era así. Entonces, en el árbol los celtas lo adoraban. Más antiguamente se dice que el árbol era venerado por estas culturas desde hace muchos tiempos por ser un árbol perenne. ¿Qué es un árbol perenne? Perenne es que nunca cambia, sino que su forma siempre es la misma. Un árbol perenne es aquel que siempre es del mismo color en invierno, en verano, en otoño. Perenne se le llama a lo que nunca cambia o lo que siempre tiene la misma forma. Entonces empezaron a adorar un árbol perenne, y por primera vez Europa empieza a tomar este auge, y el primer árbol de Navidad se empieza a llevar a Alemania. Primero es Alemania. Y los germanos toman al primer árbol como un árbol de pino, y se toma un árbol de pino para empezar a adornarlo por las costumbres de los celtas y de los sacerdotes druidas. Así es que en el norte europeo existía el árbol llamado el árbol del universo. Y este árbol del universo tenía un nombre que se llamaba Yggdrasil. Yggdrasil, que era el que estaba en la copa del árbol. La punta de la copa del árbol se piensa, o ellos pensaban, que estaba el palacio de Odín. ¿Quién es Odín? De la mitología de los noruegos. ¿Quién es Odín? El que usted ve en las películas hoy de Hollywood, que es el papá de Thor. Que salen las películas y usted va a ver la película y usted está viendo a Odín, el padre de todo. Cuando le están contando de eso, le están contando de la mitología nórdica. Así es que en aquellos tiempos se pensaba que en la copa del árbol estaba el palacio de Odín. A Thor lo consideran como el hijo de Odín y lo consideran un dios. Lo que usted está viendo en Hollywood, amado hermano, tiene tintes y tiene historia. No son cosas así como que inventadas por el hombre. El hombre se empieza a formular y a hacer fábulas, historias, para darle sentido a sus propias mentiras. Pero todo esto tiene un origen. Entonces, los primeros evangelistas tomaron la idea de celebrar a Cristo sobre todo en Alemania. Y tomaron el árbol en Alemania para darle el primer sentido bíblico de que era la adoración ya no a Odín, sino a Cristo, en sus buenas intenciones. Recuerde que desgraciadamente el mundo está lleno de buenas intenciones, pero la Biblia no se mueve por buenas intenciones, sino se mueve por el Espíritu Santo de Dios, por el conocimiento y por la guianza del Señor. La palabra del Señor dice en Oseas: por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Nosotros celebramos a veces muchas cosas de lo que no sabemos. Ahora resulta que nosotros aquí en México nos desgarramos por las fiestas paganas, porque es una fiesta pagana, que tampoco es ni siquiera es una tradición de nuestros pueblos, pero la hemos adoptado como tal y ahora la hemos hecho propia, y nos desgarramos incluso hasta el alma cuando de repente hay gente que le dice: no le digas al niño que Santa Claus no existe. Eso es una crueldad. Es una crueldad hablarle con mentiras a un niño. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que la Biblia nos está diciendo: háblale a tu hijo de la verdad. ¿Qué sentiste tú cuando te hablaron de los Reyes Magos?
Y cuando te diste cuenta que los Reyes Magos era tu papá y tu mamá, dices, con razón nunca me traían lo que les pedía. Y te escondías debajo de las cobijas. Y a veces con una lámpara estabas viendo, te ganaba el sueño y cuando te dabas cuenta ya estaba el balón. Y lo que pedí, yo pedí una bicicleta y me trajeron unas canicas. Y cuando te dijeron por ahí de los 12, 14 años, ya estás en edad de que sepas la verdad. ¿Qué sentiste? Dice el pastor, gacho. Gacho. Así sentimos. Es mentira, amado hermano, si al niño tú le explicas y tú le hablas con la verdad, el niño conocerá, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos que ser libres. Ahora bien, ahí se empezaron a dar en Alemania los sacrificios humanos de niños, para rendirle tributo a ese árbol. Y la Biblia condena este hecho. El árbol, amado hermano, tipificaba llevar sacrificios y sacrificios humanos y sobre todo de niños. Otra vertiente es que precisamente en Europa se adoraba al árbol perenne y ahí se empezó a adornar el pino con determinado tipo de figuras que hoy en día conocemos como las esferas y un montón de figuritas que hoy se adorna el árbol. Vemos nosotros y tenemos que hacer una pregunta: ¿de dónde se origina el árbol de Navidad? Realmente el árbol de Navidad, una pregunta esta noche, ¿es bíblico, sí o no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? De este lado, ingeniero, tiene la palabra. ¿El árbol de Navidad es bíblico, sí o no? No es bíblico. ¿Por qué nosotros le damos un sentido bíblico? La palabra de Dios no enseña que el árbol de Navidad sea bíblico. ¿Por qué nosotros insistimos en hacer algo antibíblico? Bueno, la Navidad se originó en el siglo II, después del nacimiento de Cristo, según la costumbre romana. Esto fue en la reacción a la Saturnalia romana. ¿Sabe qué era la Saturnalia romana? La Saturnalia romana era una fecha que marcaba igual el solsticio de invierno, igual que los celtas. Y entonces ellos adoraban a Saturno, que para ellos era el dios de la agricultura. Así es que se empezó a adorar en el siglo II. Los romanos tomaron la costumbre de los celtas. Y usted conoce que años más tarde el emperador Constantino, entre comillas, por ahí del año 360 se convierte a Cristo, entre comillas, pero fue una buena estrategia. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en día? Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé. Le he venido recordando ese pasaje. Cada jueves se lo recuerdo. Será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Que políticos, gente de la farándula, se convirtieron a Cristo. Y de repente van a traer una mezclonanza. Él empezó a decir que se le apareció Cristo y empezó a hacer ahí las guerras en el nombre de Cristo y empezó a hacer una serie de atrocidades. Pero realmente era tomar la cruz de Jesucristo como un símbolo para poder unir a los cristianos y a los paganos. Y se unieron las fiestas de la adoración de los muertos, de la adoración a la diosa Pomona, que era la diosa de los frutos, para unir la adoración a los muertos y también la adoración a sus dioses, a Saturno.
Entonces le dieron un significado bíblico diciendo que el 25 de diciembre se iba a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y ahí en ese tiempo se empezó a celebrar por primera vez, se le empezó a dar la Iglesia Católica Romana, le empezaron a dar un sentido religioso y lo empezaron a aceptar como si el 25 de diciembre hubiese nacido Cristo el Señor.